Buenas tardes a todos. La idea del día de hoy es presentar, como lo acaban de decir, digamos, una discusión si lo que se presentó fue una rebelión, una revolución, que es como se ha llamado generalmente en historiografía, en cuanto al movimiento de comuneros. El movimiento de comuneros parte en 1781, en los tiempos del virreinato. Para eso entonces la presentación hoy va a tener dos puntos que está para contextualizar entre lo que son el origen como tal de este acontecimiento que son las reformas borbónicas, y lo otro que va a ser en cuanto a qué fue lo que se reformó o qué fue lo que se ejecutó que generara este tipo de acontecimiento. Principalmente las reformas se comienzan a dar una vez cambia la corona monárquica española en manos de la Casa Borbón en 1714. Ya ha terminado la guerra de sucesión de Augsburgo, y para 1714 la nueva Casa Real en España se termina a mover las piezas claves que son los que tienen que estar gobernando dentro de América, y hace unas reformas que desde un principio arrancan con lo que propone Campillo y Cosio, que es un sistema de gobierno económico para América y está basado en trazar nuevas rutas navieras, delimitar nuevas fronteras. Dentro de lo que sucede esto es posteriormente generar reformas a los sistemas de tributos y una mirada más en las fronteras a cómo se están administrando los territorios. Y por eso da la dirección de lo que son los virreinatos de la Nueva Granada y el Río de la Plata, teniendo en cuenta que ya eso se está dando para mediados del siglo XVIII. A partir de eso, entonces, hay tres personajes que son los que yo trato principalmente, que generan todo este tipo de acontecimiento. Por un lado es Gálvez Gallardo, quien es el que lleva a cabo las reformas desde, en un principio, lo que es el virreinato de Nueva España, lo que hoy es México. Gálvez tiene una carrera de la mano de la corona española y principalmente arranca en Nueva España, generando e introduciendo y ejecutando todas las reformas que se tienen que dar. Para Gálvez, uno de los que está como él en su ejecución en Nueva España es Francisco Gutiérrez de Piñeres, y Gutiérrez de Piñeres es el que pasa luego a generar y ayudar a intentar y ejecutar estas reformas aquí en el Virreinato de la Nueva Granada. Gutiérrez de Piñeres, de un momento cuando se introduce para que llegue aquí en este territorio, que finalmente llega para 1778, teniendo en cuenta que el movimiento de comuneros es 1781, 3 años después de que llega él. Gutiérrez de Piñeres no llega simplemente porque tenga que ejecutar las reformas, sino porque se está presentando una serie de disputas y no es claro lo que está sucediendo entre las relaciones de la Real Audiencia de Santa Fe y el fiscal que estaba designado en su momento, que era Francisco Antonio Moreno y Escandón. Entonces Gutiérrez de Piñeres es traído como para saber qué es lo que está sucediendo y que ya en sus funciones que había ejercido en Nueva España como regente, trate que se ejecuten todas estas reformas y que se pueda llevar todo a cabo, y también como una tercera voz que necesita el rey entonces Carlos III para saber qué es lo que está pasando realmente, porque había mucha inconformidad. Después de esto, entonces, es claro que hay un problema y es lo que se ha sucedido en historiografía, y tratar si lo que se sucede es una rebelión comunera o una revolución comunera. A partir de, pues, en historiografía ya se tiene claro que hay un texto que se toma como pilar, que es el texto de John Lady Phelan, que es el del pueblo y el rey. Y entonces, a partir de eso se habla que existió, fue una revolución comunera, y con las fuentes que trata él, que es como se ha llevado a cabo. Hasta entonces se plantea que
Es un levantamiento popular de campesinos y labradores que parte desde lo que hoy es Santander, entre Charalá y Socorro, y que se dirigen hasta Santa Fe, ¿cierto? Para llegar todas sus palabras a la Real Audiencia y evitar que se lleven a cabo unas reformas, principalmente sobre alcabalas, impuestos, que es lo que está presentando inconformidad. Hay que mirar a fondo qué es lo que sucede, si lo que está pasando es una inconformidad sobre alcabalas e impuestos o qué es el resultado final y qué es lo que se pide y con lo que se da la solución al levantamiento comunero. Dentro de esto lo que se examina es si existe la lealtad al rey o una rebelión que lo que está generando es igual que ha sucedido durante el siglo XVIII en otros territorios americanos, una serie de insurrecciones y rebeliones por las propias reformas que tenían en cuenta un punto más allá de reformas sobre sistemas tributarios y fiscales, y era la que planteaba que no se podía mantener un vínculo consanguíneo a la hora de administrar el poder, y era la que presentaba mayor inconformidad. Cuando esto se está presentando, digamos, en la estructura de cómo está construida la monarquía hispánica, es que antes de que llegaran los Borbones a ejercer el poder de la monarquía hispánica, todo lo que había sucedido durante el siglo XVI y XVII por mantener una administración y un control del poder, y como dice la representación física del rey en América, era lo que se estaba heredando del proceso de conquista. Aquellos que habían venido como comandantes de huestes, como sargentos, como tenientes, dentro de los ejércitos conquistadores, después heredaron cargos y se transformaron sus cargos militares en cargos civiles. Y estos cargos pasarían ya no a ser generales o comandantes, sino alcaldes, corregidores, tenientes, a ser oidores o a pertenecer al propio cabildo, algunos administrar resguardos y encomiendas, y con esto también inclusive se tiene ya para entrado el siglo XVIII la función de oidores, fiscales, regentes, miembros de la administración dentro de la Casa de la Moneda y presidentes de la Real Audiencia. Entonces estos cargos heredados son los que están presentando, digamos, esa confrontación. ¿Por qué? Porque principalmente cuando se quiere aplicar la reforma de administración y que no se quiere dejar que exista un vínculo consanguíneo, lo que encuentra Francisco Gutiérrez de Piñeres es que dentro de la Real Audiencia existe, como él lo denomina en una carta que envía al rey de España, lo que llama él un régimen de los 5 cuñados. Son 5 individuos que tienen vínculos consanguíneos, todos son cuñados, todos pertenecen a una sola familia y son los que administran el poder tanto dentro de la hacienda como en la Real Audiencia. Y esta es la mayor inconformidad. Esto que está sucediendo es un proceso que, digamos, tiene que ver mucho con, no solamente con la herencia del poder y de lo que se consideraba en su momento conservar los linajes y los vínculos consanguíneos, porque no cualquiera podía tener, como decían, la virtud de ejercer el poder, sino que lo que está sucediendo es una manera de confrontar a las propias reformas. Ya anteriormente a que llegara Gutiérrez de Piñeres, Francisco Antonio Moreno de Escandón había trazado y había redefinido en su papel de visitador y después de fiscal general todas las fronteras de lo que era el virreinato. Presenta esa primera carta, que es una carta más compleja y en donde está un censo donde se configuran las fronteras de todos los territorios del virreinato. El virreinato es más o menos la unión de 3 territorios que no tenían un vínculo y que no tenían conexiones.
El virreinato, como se proponía, realmente se le agrega para mediados del siglo XIX, después de 1851, los territorios de Panamá y la gobernación de Venezuela. Pero eran unos territorios que desde el sur, Popayán y la provincia de Quito, eran administrados por Lima. Lo que hoy es Venezuela, que era provincia de Cumaná, y los territorios de la gobernación que fue Venezuela, eran administrados por la audiencia de Santo Domingo, y la audiencia de Santo Domingo era por la audiencia de Nueva España, lo que hoy es México. Panamá era administrado por Guatemala, y Guatemala a su vez era administrado por México. Y Cartagena hacía parte de lo que se llamaba tierra firme. Entonces, si vemos, son 3 territorios que eran administrados por diferentes partes y al final son unidos para crear un solo virreinato. Son 3 territorios que no se pueden comunicar, que realmente no habían tenido un vínculo durante los siglos anteriores, teniendo en cuenta que, digamos, una de las principales maneras de administrar dentro de la monarquía hispánica era que no podían existir relaciones comerciales dentro de los virreinatos, sino que toda relación comercial, por eso se denomina colonial, era extraer para mandar, ¿cierto?, al centro de la metrópoli. Todo se enviaba a la península. No existían relaciones comerciales como las concibe hoy uno, que puede decir se comercia entre Cartagena y Panamá o entre Cartagena y México. Se daba en un tipo de relaciones por contrabando, y ese tipo de relaciones por contrabando pues causan otro tipo de problemas y malestares, y lo que quiere es darse un control sobre todas las relaciones y centralizar el poder a un solo territorio. Por eso se intenta erigir el virreinato en 1717, el proyecto fracasa en 1723, se elimina el virreinato. ¿Por qué? Pues lo que se habla es que es un territorio pobre, que no hay recursos suficientes para sostenerlo, que la administración, digamos, es bastante dificultosa porque no hay conocimientos dentro de las personas que pueden llevar la administración, lo dice el propio virrey en su momento, que es Villalonga, y que la población entra en decadencia, según lo dice él, que no hay una población suficiente para construir un virreinato fuerte. Posterior a 1739 vuelve y se da una segunda oportunidad, que es ya cuando queda el virreinato hasta el final de todo el proceso de independencia de 1819. Entonces es un virreinato muy joven, bueno, mucho más joven el virreinato de Nueva España, de Río de la Plata, pero digamos, dentro de eso la discusión es que no tiene que ser un virreinato muy antiguo para que sea fuerte económicamente o que tenga una administración fuerte, no necesariamente. El punto está en que, digamos, como lo plantean y como es el centro de todo esto, que es si es un origen comunero o lo que está sucediendo es un problema de corrupción, lo que plantea Gutiérrez de Piñeres es que existe una relación entre 5 individuos que controlan el sistema fiscal del virreinato. Dentro de esos está Manuel Álvarez de Casal, que ejerce el papel de fiscal de la Real Audiencia y que a la vez es cuñado de Vicente Nariño, que es contador de la audiencia. Vicente Nariño es el padre de Antonio Nariño. También es cuñada a su vez de Bernardo Álvarez del Casal, que es, digamos, el primer presidente que tiene Cundinamarca en 1813. Y Bernardo pues también ejerce un papel como funcionario dentro del Tribunal de Cuentas. Otro de los cuñados aquí es José López Duro, que es ordenador de gasto, pero también se presenta después como contador hasta el periodo de la independencia. Y el quinto cuñado, que es Manuel Revilla, que es oficial real y que también ejerce su papel, digamos, como uno de los que se conoce durante el proceso comunero de aquellos oficiales que logra mediar cuando llegan los comuneros a Zipaquirá y logra resolver
entre comillas, todo el problema que se está dando. La cuestión el centro de todo esto es que esos funcionarios estaban en sus cargos por un vínculo consanguíneo y es un problema real para la administración, lo manifiesta Gutiérrez de Piñeres, no solamente porque ellos fueran, digamos, cuñados, sino porque ya, como lo había dicho unos años antes Francisco Antonio Moreno y Escandón, los individuos no tenían los conocimientos suficientes para la administración del poder. Moreno y Escandón, cuando se le envía para ejercer sus labores de fiscal general, también ejerce como el rector de la universidad y fundador de la Universidad de Estudios Generales, que es aquí la casa vecina a una cuadra, lo que hoy es el Museo Colonial, lo que fue el convento jesuita. Esa es la sede de la Universidad de Estudios Generales. Y lo primero que hace Moreno y Escandón, dándose cuenta que no hay conocimientos para la administración, él, digamos, era como una especie, podemos decirlo para la época, un perfil del hombre ilustrado del hombre del siglo XVIII. Decía que para mantener un Estado moderno hay que tener un conocimiento en matemática y ciencia. Entonces se funda una universidad con programa de Derecho, Botánica, Medicina, se enseña matemática y física, y hay un programa más extenso de estudios para fundar escuelas primarias y bibliotecas a lo largo de todo el virreinato, después de que él hace esta carta que vimos en la diapositiva anterior. Moreno y Escandón decía que el problema era que los funcionarios no sabían leer y escribir, que tampoco sabían sumar, pero sí tenían títulos como doctores en Derecho, pero que los títulos no podían ser homologados porque eran los mismos sacerdotes quienes posibilitaban la obtención de estos títulos. El problema tal que se genera es quién podía generar un título para quién podía generar un cargo público. Y los hombres que tenían estos títulos pues son estos que están dentro del Tribunal de Cuentas. A partir de esto, la disputa que se está generando por administrar, y lo manifiesta Moreno y Escandón, es que no solamente no existían los títulos, y los títulos eran más que todo un honor para ejercer ya finalmente el cargo, que es más o menos lo que seguimos heredando hasta el día de hoy, pues se dice que se tiene un título doctor para ejercer un cargo, pero el título no existe. Entonces es bastante interesante cómo 2 siglos y medio después se sigue dando el mismo ciclo dentro de un proceso histórico. El punto aquí está en que los títulos eran entregados por la Universidad Dominica, la Universidad Santo Tomás y el Colegio Mayor Nuestra Señora de Rosario, que también era administrado en ese momento por sacerdotes dominicos en una parte, y lo que se intentaba era fundar una nueva universidad de la mano de los jesuitas. En este punto, lo que sucede es la expulsión de jesuitas, se funda la universidad, se trae instructores para el nuevo proyecto de universidad, pero el primer pulso que pierde Moreno y Escandón es el cierre de la universidad y la entrega de todo este proyecto otra vez a manos de la Universidad Dominica. Por eso, cuando sucede la rebelión de comuneros, lo que se está manifestando es la necesidad de la expulsión del fiscal general, Francisco Antonio Moreno y Escandón, y la expulsión del regente, Francisco Gutiérrez de Piñeres. Son los 2 puntos críticos que hay dentro de lo que se está pidiendo por parte de los comuneros. Cosa que finalmente se logra porque Moreno y Escandón termina después en la audiencia en Lima y termina en la administración como oidor en Santiago de Chile hasta su muerte, y Francisco Gutiérrez de Piñeres es enviado al Río de la Plata para que siga en sus fases de funcionario. Este problema que se está visualizando para 1780 no es un problema que, digamos,
sea solamente para esta década o para estas dos décadas finales del siglo XVIII, sino que es mucho más complejo y se hereda hasta el periodo de la independencia, en donde la misma familia ya tiene más cargos y más vínculos consanguíneos, porque aquí encontramos, digamos, a individuos como Tadeo Lozano, como Ricaute, como los primeros presidentes de la provincia de Cundinamarca y firmantes de acta de independencia en una sola familia. La misma familia que logró tumbar un proyecto de universidad que pretendía construir, por decirlo así, en su momento, una administración ilustrada, y que es el proyecto que eliminaba los vínculos consanguíneos. Esa familia es la que sigue detentando el poder hasta el periodo de la independencia y que es la que construye la república. Entonces, la pregunta que yo elaboro para esto es si dentro de lo que se está sucediendo como acontecimiento es una rebelión o una revolución, y la rebelión teniendo en cuenta que es una rebelión de un grupo de individuos que administran a nivel local y regional el poder por no perder el poder. Esa es una forma de rebelión y no es una revolución porque realmente no se está cambiando nada. Se pretende mantener el sistema como venían dando, con los vínculos y manteniendo una administración, como lo decía desde el primer virrey Villalonga, administración deficiente en un territorio pobre y con falta de recursos. Lo que es claro es que el caso de la insurrección que se está dando se puede contabilizar con 11 insurrecciones que se dieron a lo largo del siglo XVIII desde la creación del propio virreinato en lo que es el territorio del virreinato de la Nueva Granada. Insurrecciones en pueblos de indios e insurrecciones en otras ciudades principales que pertenecían al virreinato por problemas de administración. Y son insurrecciones que también se están dando en otros virreinatos, no es que solamente sucediera en este territorio. Insurrecciones que se dieron en el caso en Nuevo México, y también sobre eso le tocó trabajar a Gutiérrez de Piñeres cuando estuvo como regente en Nuevo México, y también son insurrecciones que dieron en el Río de la Plata y en Perú. Lo que es aquí, ya para finalizar con ustedes, es que es una disputa entre aquellos nuevos que iban a manejar el poder y la administración con la corona borbónica y aquellos que venían manejando el poder en 2 siglos de generaciones después de venir durante el proceso de conquista española con los Austriasburgo. Y esa es la verdadera disputa que genera finalmente la fractura por quién administra el poder o cómo se puede conservar un poder. La idea es que cuando llegan los Borbones, ellos intentan cambiar todo el poder, y la resistencia que se presenta a lo largo del siglo XVIII y que finalmente es la que estalla cuando el rey de España es capturado por Napoleón, es que es la oportunidad de aquellos que durante un siglo pelearon por no perder el poder, ya realmente tienen la oportunidad de mantenerlo y romper todo tipo de vínculo con la monarquía hispánica. Esa era la corta presentación que tenía para ustedes hoy. Es un trabajo que se hace con un proceso que se llama prosopografía, que es hacer los vínculos familiares y las redes familiares. Entonces, es una red como tal, como se habla hoy en día, una red social en donde uno arma, en donde se conocen, con quién estudiaron, con quién se casan, en dónde viven, quién lo ayuda a llegar al cargo, quién es su hijo y después en qué vínculo de poder puede llegar. Y con el proceso de prosopografía entonces uno logra
darse cuenta que el poder, desde los comuneros hasta la independencia, estuvo en manos de una sola familia, que es la familia del Marqués de San Jorge. Eso era para ustedes hoy. Colombia, potencia de la vida.